estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Bueno, es que las carreras nos hacen cometer algunos errorcillos, pero bueno, como buenos mexicanos llegamos tarde. No, nada que ver. Lo que pasa es que algunos detallitos de Spreaker que nos cambian y bueno, hay una nueva consola, en fin. No hay que justificarnos tanto, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes, pues transmitiendo desde la Ciudad de México. Aquí estamos con el profesor Francisco Mendoza, que ya saben ustedes que es quien está encargado de platicarnos historias de nuestro México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Con el gusto de estar aquí de nuevo en Urus Radio, que bueno, igual la semana pasada tuvimos dificultades por cuestiones de trabajo, pero aquí estamos otra vez, licenciada. Aquí estamos, profesor, y pues vamos a saludar a Citlali Hernández, que ya está puntual aquí en el chat. Dice, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Citlali. Bonito nombre. Sí, es muy bonito. ¿Qué significa Citlali? Yo sabía. ¿Sabe usted, profesor? Ahorita nos va a contestar. A ver, que nos diga. Estaría bien un programa sobre el significado de los nombres, ¿no? Sobre todo, bueno, los mexicanos, pues los que vienen de la lengua náhuatl. Pues invitaríamos al profesor René Martínez, que es especialista en náhuatl, para que nos ayudara. Perfecto. Si yo no recuerdo, significa estrella, Citlali. Ya, ok. Bueno, y pues la semana pasada también les mandamos un mensaje diciéndoles que para cuestiones de situaciones como la que se presentó la semana pasada también, valga la redundancia ahí, que estamos ideando hacer un nuevo, a ver, ya nos está contestando. Sí, mire, sí, estuvo bien, profesor. Significa estrella. Gracias, Citlali. Estamos pensando hacer un canal alterno para cuando no pueda el profesor transmitir, y pues vamos a ver si podemos leer algunas cuestiones históricas, algunos cuentos, leyendas, etcétera, y a ver qué proponen también ustedes. Y pues, profesor, ¿qué le parece si comenzamos? Pues comenzamos enviando algunos saludos. Nos están escuchando ahorita ya en Mérida, Yucatán. Yair, un saludo para ti. Sergio, del estado de Hidalgo, también. El doctor Carlos Serrano, felicidades, doctor, hoy día del psicólogo, de los psicólogos, muchas felicidades, igual a varios amigos psicólogos que seguramente nos están escuchando. Un fuerte abrazo para ustedes, nuestros amigos allá en Ciudad Hidalgo, en Michoacán, Enrique Leos, que también nos está escuchando, Héctor Hernández, ahorita se fueron varios nombres de amigos que nos están escuchando. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Profesor, también un abrazo para usted. Felicidades, también usted es psicólogo. Sí, también. Felicidades. Muchas gracias, y pues, licenciada. Bueno, comencemos hablando del tema de... Profesor, nos decía que el tema... No nos dijo, ¿verdad? ¿Qué tema era el día de hoy? El tema de hoy es el verdadero Hernán Cortés. Yo sé que es un título, amigos, licenciado, muy pretencioso, y ahorita nos contestaba alguien, un amigo, Hugo, allá en Tlaxcala, nos ponía así, el verdadero, como dudando o diciendo, y ustedes tienen la verdad absoluta, y pues no, podemos decir que nadie tiene la verdad absoluta, y menos en el caso de la historia. Sonaría muy pretencioso poder decir, nosotros tenemos la verdad absoluta, y este es el verdadero Hernán Cortés. No, el título del programa lo pusimos por lo siguiente, dando respuesta a muchas inquietudes que se han desatado a raíz de los 500 años
¿sí?, de la llegada de Cortés a estas tierras y que de alguna manera se ha polarizado. Vemos debates, algunos muy, muy fuertes por redes sociales, comentarios sumamente fuertes también allá en España a raíz del comunicado que hizo o la petición que hizo Andrés Manuel López Obrador de que se pidiera perdón a los pueblos originales, etcétera. Se ha armado un tremendo debate y habíamos dicho que vamos a cumplir 500 años de todo. Ahora en noviembre se cumplirán 500 años de que llegó Cortés a la Ciudad de México. El año que entra se conmemorarán 500 años de la matanza del Templo Mayor, de la matanza de Cholula. Dentro de 2 años serán 500 años de la caída de México Tenochtitlan. En fin, se van a cumplir 500 años de todo. Y, licenciada, no se me vaya a molestar. Profesor? Yo sé que va a parecer que abrimos una nueva sección, la sección de espectáculos aquí en Urus Radio, pero no es así. Pero vamos a hablar de espectáculos, ¿sí? Porque yo tendría que pedirle permiso a usted, porque usted es la dueña del canal, así es que... Licenciada, amigos, ¿qué creen? Les aviso, una primicia de Urus Radio dentro de 2 años. Todo indica que se va a estrenar la película Cortés, dirigida nada más y nada menos que por Steven Spielberg, ¿sí? Actualmente se encuentra ya en proceso de casting, esto es de selección de actores, que me llama la atención, ¿qué actores irán a presentarse? Me quedo pensando si llamarán a, no sé, Antonio Banderas, quizá para hacer el papel de Cortés, o a quién llamará para hacer el papel de Moctezuma. El solo hecho, amigos, de que la película se va a llamar Cortés, ¿por qué no se llama Moctezuma? ¿Sí? O sea, el personaje principal es Cortés. ¿A quién irán a llamar para hacer el papel de Malinche? Ajá. Ahora, ¿qué creen, amigos? Que Martin Scorsese, este norteamericano italiano, también comentó que está viendo la posibilidad de filmar una película que se llame Cortés. Ajá. Claro, tendrá que ponerle otro nombre, pero también basándose en la vida de este personaje, pero totalmente hollywoodesco. Va a ser interesante y creo de antemano que va a herir muchas susceptibilidades. Una película donde pongan a un Cortés, ya sabemos cómo se las gastan en Hollywood, un superhéroe. Yo creo que va a ser un nuevo Avenger, supongo, ¿no? Hernán Cortés, todo un superhéroe. Y bueno, Netflix está anunciando que ya se está grabando la serie Hernán Cortés. HBO también está grabando la serie Hernán Cortés. O sea, amigos, les decía, se vienen los 500 años de todo y el tema de Cortés, el tema de la conquista de México, bueno, más bien el tema de Cortés va a ser principal y el de la conquista creo yo que va a ser secundario. Entonces, de ahí el nombre del programa de hoy, el verdadero Hernán Cortés. Porque quisiéramos como preguntar, yo sé que Urus Radio llega a muchos países, estamos ya en 4 continentes, si mal no recuerdo me había dicho la licenciada, que nos están escuchando en 4 continentes, creo que es solo África, ¿no, verdad? O ya también en África, ¿verdad? Sí, está Marruecos, profesor, y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Bueno, entonces creo que ya estamos en los 5 continentes, ya nos escuchan. Pero no creo que llegue nuestra voz Steven Spielberg, no creo que nos tome en cuenta el señor, para preguntar si de verdad va a hablar del verdadero Hernán Cortés. Porque se ha rodeado al personaje de Hernán Cortés de una serie de mitos, una serie de falsedades históricas, queriendo colocarlo, como lo comentamos hace rato, como un superhéroe, ya que con solo 300 hombres pudo conquistar un gran imperio como fue el Imperio Mexica. Se habla de la conquista de México, empezando, México no existía. Y segundo, solamente se conquistó al Imperio Mexica, ¿sí? Porque, como lo hemos dicho, irónicamente, nosotros mismos nos conquistamos y después los españoles son los que nos dan la libertad por medio de toda la gente criolla. Parece irónico, pero es real. ¿Qué podemos decir de este señor Hernán Cortés? Es un personaje de la historia, eso no lo podemos evitar y que forma parte fundamental de la historia de nuestro país.
dentro de los mitos que se dan, dicen, es el padre del mestizaje. Sí, en México sabemos que tuvo romances. Porque el señor cómo era mujeriego, de eso vamos a platicar ahorita. De todas las mujeres que tuvo Hernán Cortés, el señor era muy mujeriego. Dicen es el padre del mestizaje, y no. Quien inicia el mestizaje en estas tierras, en este nuevo mundo, como ellos lo mencionaron, pues fue Gonzalo Guerrero, este español que se convierte en maya y que se casa con una maya, tiene hijos con ella, y que cuando recibe la invitación de Hernán Cortés de regresar, él venía en la expedición, creo que de Juan de Grijalva, y naufraga, él decide que no va a regresar, e inclusive se convierte en un gran líder militar del pueblo maya, y vaya que les dio lata a los españoles, les costó mucho trabajo conquistar a los mayas, muchas décadas, y en muchas de esas batallas estuvo presente Gonzalo Guerrero. ¿Por qué no poner a Gonzalo Guerrero como el padre del mestizaje? Pues porque se pasó de este lado, ¿no? Se pasó del lado mexicano o del lado de los pueblos originales, y pues no les convenía. Entonces tienen que poner a Hernán Cortés como padre del mestizaje porque tuvo un hijo con Malinche, etcétera, etcétera, etcétera. Son de los mitos que tiene Hernán Cortés. Otro de los mitos que tiene Cortés, México, nos dice el profesor René Martínez, dice, y a ver qué enfoque le dan a esa película. México sí existía, México Tlatelolco y México Tenochtitlán. Sí, dentro del término y la cultura sí. Estábamos hablando, yo quise referirme más a la nación como ahorita la concebimos, como un país del Bravo al Usumacinta, pues no existíamos como tal. De hecho, son muchos pueblos los que todavía perduran en este territorio. Gracias al profesor René, siempre nos escucha, y yo sé que si hacemos el programa que sugiere la licenciada, aquí va a estar con nosotros el profesor René. Pues bien, comentábamos que se dice de Cortés de un hombre muy culto. Fíjense, amigos, todo lo que se le va los milagritos que se le van a colgar a Cortés, que era un hombre muy culto. No, él no estudió leyes. Estuvo en la Universidad de Salamanca estudiando como escribano, esto es como secretario, y como tal, al ser un escribano, es que tiene conocimiento de leyes, por lo que después quiso legalizar su viaje a estas tierras. Pero muchos dicen, no, es que él estudió en la Universidad de Salamanca y estudió leyes. No hay una sola constancia de que Hernán Cortés haya estado en la Universidad de Salamanca estudiando leyes. Insisto, él era escribano únicamente, o sea que hacía dictados, por lo tanto sabía escribir muy bien, pero hacía dictados, era a lo que se dedicaba Hernán Cortés. Hernán Cortés viene a estas tierras como ahorita muchos connacionales y muchos hermanos latinoamericanos se van a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. ¿Y por qué se van a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades? Porque no las encuentran aquí. ¿Sí? La gente que tiene muchas posibilidades económicas en nuestros países de Latinoamérica no emigran a los Estados Unidos. Entonces era la misma situación. Cortés emigra a América, va a la isla de Cuba en busca de oportunidades. ¿Por qué? Pues porque no las tenía en España. Él venía de una familia, digamos, de escasos recursos. Entonces viene a estas tierras, se convierte en ganadero, aprovecha las dotes que tiene como escribano y se empieza a hacer de cierta fama y participa en la culminación de la conquista de la isla de Cuba. Diego Velázquez, que era el gobernador de la isla de Cuba, solamente su potestad era el hacer exploraciones. No podía hacer ninguna conquista ni nada por el estilo. Entonces lanza a Francisco Hernández de Córdoba y a Juan de Grijalva que hagan exploraciones de las costas de la isla. Pensaban ellos que era todavía una isla que se había encontrado más allá de Cuba, ¿sí? Y empieza a financiar una tercera expedición. Vale mencionar que los reyes católicos, Fernando e Isabel, no tenían dinero para financiar exploraciones, entonces lo hacían de manera particular.
Ahí es donde entra Cortés. El dinero que había él reunido como ganadero, decide invertirlo en comprar barcos, contratar marinos para hacer esta expedición. Pero le llega el rumor, ¿sí?, a Velázquez de que está pronto a ser nombrado adelantado. El nombrársele a alguien adelantado significa que tiene el permiso del rey, ¿sí?, para poder hacer conquistas. Entonces sabe Cortés que ahí no lo va a tomar en cuenta Velázquez. Él ya tenía problemas con Velázquez, ya estaban peleados, hay ahí un lío con una hija de Velázquez, etcétera. Entonces piensa Velázquez detener a Cortés, y Cortés se le escapa a Diego Velázquez. Se le escapa porque también él se entera de esta posibilidad, y antes de que llegue la orden de Velázquez, él sale huyendo de Cuba. De hecho, hay algunos autores que comentan que abrió algunas cárceles para poder terminar de completar su tripulación. Esto es, jugadores, asesinos, etcétera, etcétera, que venían en su expedición. Posteriormente, Diego Velázquez mandaría a Pánfilo de Narváez a que peleara con él y a que lo regresara por no cumplir las órdenes, pero bueno, de eso lo veremos después. Llega Cortés a estas tierras, ya lo hemos platicado, llega a Cozumel, posteriormente estaría en Tabasco, ya hablamos de la batalla de Centla hace 2 semanas, ¿sí? Ya hablamos del desembarco en San Juan de Ulúa. Hay otro mito, el famoso mito de la quema de las naves de Hernán Cortés. No quemó las naves, las barrenó. Esto es, les abrió un agujero para que se hundieran, ¿sí? Pero digamos que estaban en aguas poco profundas, pero primero las desarmó. Todos los herrajes, los mástiles, los cañones, todo eso lo bajó primero y después barrenó. Y hundió los barcos. Todo esto porque había un pequeño grupo que estaba en contra de todo lo que estaba haciendo Cortés, de que maneja todo legalmente para convertirse él en alguacil, ¿sí?, y poder nombrar la fundación de una ciudad y ya no respetar a Diego Velázquez sino directamente al rey. O sea, hace todo un manejo, y un grupo de españoles están pensando regresar a Cuba, y agarra a Cortés y delante de todos, ¿sí?, ahorca a algunos de sus hombres, los ahorca, y a otro más, que era el piloto de la nave, le corta los pies ahí en plena playa, le corta los pies como escarmiento. Aquí vemos a un Cortés cruel, un Cortés sanguinario. Pero esto no para ahí, amigos, no para ahí. Cortés inicia su viaje hacia estas tierras, se cruza, ¿sí?, con el pueblo de Tlaxcala. Ya hemos platicado que los totonacas, los empaltecas, se unen a las tropas de Cortés, pero va a llegar a tierras tlaxcaltecas, y ahí va a tener varios enfrentamientos con los tlaxcaltecas, hasta que los tlaxcaltecas se dan cuenta de que se pueden aliar con Cortés y deciden mejor hacer equipo, y nutren el ejército de Hernán Cortés, que ya venía con alrededor de 1,500 empaltecas. Van a la ciudad de Cholula, todo eso lo platicamos hace 2 semanas, y allí en Cholula hacen la gran matanza. Para todo esto, el tlaxcalteca que defiende o que se da cuenta, dice, no, este cuate no viene a ayudarnos, este cuate viene a apoderarse de todo, pues fue Xicoténcatl el joven, ¿sí?, el hijo de Xicoténcatl, el viejo, y bueno, y a fin de cuentas comete la matanza de Cholula. Les platicábamos la vez pasada que fueron 6 días de matanza, ¿sí? No fue nada más una escaramuza, una pequeña batalla, no, fue perseguir y exterminar por completo, fue una guerra de exterminio. Y ahí era donde les decíamos que los mexicas tenían otro concepto totalmente de la guerra, ¿sí?, que no se utilizaban armas letales, sino armas nada más de dominio. Los españoles pues sí utilizaban estas armas letales, y se aprovechan del odio que tenía el pueblo tlaxcalteca contra los cholultecas, que eran aliados de Moctezuma y se habían quedado fuera de la ciudad.
y bueno, desatan esta terrible matanza. Llegan a México, Cortés empieza, por así decirlo, a coquetear con Moctezuma. De hecho, Cortés permanece varios meses aquí. Se habla de que Cortés visitó el zoológico, Cortés visitó los templos, visitaron los españoles el mercado de Tlatelolco. De hecho, construyen un pequeño bergantín y suben a Moctezuma ese bergantín para que pasee, ¿sí? Para que pasee, y la gente decía, ¿qué le pasa a Moctezuma? O sea, parece ser, se decía que lo había embrujado Hernán Cortés, porque Moctezuma estaba dispuesto a todo con Hernán Cortés. Y aquí viene un detalle, amigos. En Nautla, allá en Veracruz, había un guerrero, ¿sí? Cuauhpopoca. Cuauhpopoca era el encargado de cobrar los tributos. Cortés le había dicho a los zapotecas que ya no pagaran tributos. Cortés viene hacia estas tierras, deja una pequeña guarnición de españoles, sobre todo los más grandes de edad y los que estaban heridos, los deja allí en la Villa Rica de la Veracruz. Y llega a Cuauhpopoca y le dice a los señores totonacas, señores, vengo por el tributo. Y ellos dicen, pues fíjate que no te lo vamos a dar porque nuestro cuate Cortés nos está apoyando. Y dice, a mí no me importa. Y se desata una batalla donde Cuauhpopoca pues destroza a los totonacas y toma a varios prisioneros. De hecho, 6 prisioneros españoles, los cuales son muertos por las tropas de Cuauhpopoca, y uno de ellos, si mal no recuerdo, se apellidaba Argüello, le corta la cabeza a Cuauhpopoca, le corta la cabeza y se la envía a Moctezuma. Fíjense, aquí va a haber una incongruencia, ¿eh? Se le envía a Moctezuma para demostrarle, ¿sí?, que los teules, esto es, los españoles, no eran inmortales, y le envía la cabeza, ¿sí? De hecho, se lo iba a llevar vivo para matarlo delante de él, pero se les murió en el camino, entonces nada más le cortó la cabeza y dice, llévasela a Moctezuma. Llegan, le entregan la cabeza a Moctezuma, y según las crónicas españoles, Moctezuma se espanta y se horroriza de ver la cabeza del español cercenada. A ver, amigos, a ver, ¿dónde está la incongruencia? Pues no nos dicen que nosotros éramos unos sátiros criminales, asesinos, multihomicidas, y que teníamos el zompantli lleno de cráneos de la gente que sacrificábamos. Y si mal no recuerdo, Moctezuma era sumo sacerdote, por lo tanto estaba perfectamente familiarizado con cercenar cabezas, según los españoles, ¿no? Entonces ahora no me vengan a contar los españoles, es que cuando vio la cabeza del soldado español se horrorizó de lo que había visto, ¿sí? Se horrorizó y pidió que retiraran la cabeza de ahí. Por favor, o me dices una cosa o me dices la otra. Ajá. Pero bueno, vamos a seguir contando, como lo dicen los españoles, se horrorizó Moctezuma. Entonces se entera Hernán Cortés. Hernán Cortés toma prisionero a Moctezuma, ¿sí? No es cierto. Hernán Cortés llama a Moctezuma y le dice, ¿tú ordenaste esto? Y él le dice, no, yo no lo ordené. A ver, quiero que me traigas, ¿sí?, a los que cometieron este delito. Y manda a Moctezuma gente a que traiga a Cuauhpopoca a su presencia. Cuauhpopoca estaba luchando contra los españoles, pero se sometió al Tlatoani y viene con su gente, y de hecho viene con sus comandantes. Hablan con Moctezuma y ahí mismo Cortés le da la orden a Moctezuma de que detenga a Cuauhpopoca y a su gente, y que él los está condenando a muerte, ¿sí? Él los condena a muerte por haber matado a sus 6 soldados. Y amigos, se colocaron, ¿sí?, piras, y la gente de Cuauhpopoca fueron 17 en total, 17 guerreros mexicas que fueron quemados vivos en lo que ahora es el Zócalo capitalino, frente al Templo Mayor. Era algo que no se había visto en México. El hecho de poner una pira, amarrar a una persona y quemarla viva, nunca se había visto en México. Le decíamos que nosotros no usábamos armas letales. No dudo que sí había muertos, claro que había muertos, pero no era la idea de el sufrimiento, de la crueldad con la que lo estaban haciendo los españoles.
La gente se enardeció cuando vio que 17 guerreros mexicas encabezados por Cuauhpopoca, que había derrotado a los españoles y que les estaba demostrando que eran seres humanos, estuvieran ahora ardiendo en fuego, ¿sí? Entonces, viendo la situación de que la gente se enardecía, Cortés decide hacer prisionero a Moctezuma y le pone cadenas. Tampoco eso se conocía aquí. No se amarraba a la gente con cadenas. Y de pronto lo llena de cadenas a Moctezuma. Y esto enardece todavía más a la gente. Ven a su emperador, que de por sí el señor andaba paseándose en el barquito con Cortés. Después condena a muerte a uno de los mejores guerreros mexicas junto con toda su gente. Y ahora lo ven lleno de cadenas. La gente estaba muy molesta. Muy molesta por esto. ¿Qué pasa entonces? Empieza a fraguarse, ¿sí?, destituir o desconocer a Moctezuma. Moctezuma se estaba acobardando, se le salió todo esto de control, por completo se le salió de control. Cortés tiene que ir a enfrentarse con Pánfilo de Narváez, que venía por él, regresa, se da la matanza del Templo Mayor, que ya la platicamos, y tienen que salir de México huyendo en esa mal llamada batalla de la Noche Triste, donde casi son exterminados los españoles por toda la gran cantidad de oro que llevaban en su cuerpo. Muchos se hunden en el fango, les sirve de lastre y se pierden ahí. Y bueno, después hay otra batalla en el norte, que Malinche es importante para ganar esa batalla, y después Cortés armaría los bergantines y destruye la Ciudad de México junto con sus aliados. Cortés envía las cartas de relación y envía barcos cargados de tesoros a Carlos V, que no olvidemos que era el quinto real, era el quinto real. Si llegaban barcos cargados de tesoros, bueno, y era solamente la quinta parte, ¿sí? Imagínense lo que tenía en su poder los españoles, con lo que se estaban quedando, imagínense. Ahora recordemos que Pánfilo de Narváez traía 1000 hombres y casi todos se pasaron del lado de Cortés. Pero Cortés, uno de los hombres que venía con Pánfilo de Narváez, traería un arma letal para los mexicanos, que fue la viruela. Sí, es cierto, nosotros no teníamos inmunidad contra la viruela, pero también es cierto, y lo decíamos, tampoco los españoles eran inmunes a nuestras costas. Y no solo lo batallaron los españoles, lo batallaron los franceses, lo batallaron los norteamericanos, todos los que han venido a invadirnos por Veracruz, cómo les costó trabajo. Y se tenían que mover a tierras más benignas porque no aguantaban la costa. O sea, también ellos no tenían inmunidad contra nuestros mosquitos, contra nuestras serpientes, contra nuestros arácnidos, y también le batallaron, ¿sí? También le batallaron. Entonces, pero no podemos negar que sí, la viruela fue desastrosa, fue completamente desastrosa, hasta que cae la Ciudad de México. Por ahí hay un personaje. A ver, señor Steven Spielberg, nos está usted escuchando en este momento. Yo le recomiendo que ponga usted en su película esta historia de Cuauhpopoca, y le recomiendo, sí, señor Spielberg, que ponga usted la historia de Tzilacatzin. Tzilacatzin era famoso por ser un extraordinario guerrero. De hecho, Tzilacatzin nunca pudo ser derrotado. Y platican las crónicas que en la orilla de la Ciudad de México, cuando venían los bergantines, él les gritaba que vinieran, y gritaba Cortés. O sea, ya entendían la palabra Cortés. Y gritaba Cortés, o sea, que venga Cortés, ¿sí? Porque se quería enfrentar a Cortés. Y el último lugar donde se le vio a Tzilacatzin fue en Tlatelolco. Y dicen que él peleaba, ¿sí? Ya empezaba, peleando con su maza, el Mazatl, pero después peleaba con los puros brazos, y que no había quien lo pudiera derrotar. Así Tzilacatzin era un extraordinario guerrero, y muchos lo pedían porque estaban atacando la ciudad por varios lados. Decían que llegue Tzilacatzin, o sea, era un extraordinario guerrero, y que hacía correr a los tlaxcaltecas, a los empaltecas, a algunos cholultecas que ya se habían pasado del otro bando, los hacía correr. Y la última vez que lo vieron vivo fue en Tlatelolco. No se sabe qué sucedió con este gran guerrero, pero señor Spielberg, ¿por qué no saca una escena con Tzilacatzin peleando, ¿sí?, aventando piedras y peleando únicamente con sus puños?
Sí, sería interesante, muy de Hollywood, ¿no? ¿No les parece, amigos? Muy hollywoodesco, sí, tipo Schwarzenegger y Rambo y todo eso. Sería interesante, ¿no? Que lo sacara. Bueno, Cortés no puede habitar la Ciudad de México, está llena de cadáveres, el agua está putrefacta, ¿sí? Se tiene que ir a Coyoacán. Y en eso, amigos, perdón, licenciado, esta es una pequeña broma o una expresión coloquial, muy misógina. Usted sabe que yo la respeto mucho, licenciada, pero bueno, creo que cabe el momento. También a las mujeres las respeta mucho, yo lo sé. ¿Quién cree que le cae? El peor enemigo de Cortés le cae en Coyoacán, que le cae su mujer. Sí, lo supe, profesor. Que le cae Catalina Juárez. O sea, yo creo que le tenía menos miedo a los mexicas enfurecidos que a su propia mujer. Que le cae Catalina Juárez en Coyoacán, junto con la mamá, y así como que, pues, ya llegué, ¿no? ¿Y a dónde andabas? Y bueno, posteriormente se haría un juicio contra Cortés, y en ese juicio los hermanos de Catalina acusan directamente a Hernán Cortés de darle muerte a su propia esposa, ¿sí? Las crónicas dicen que de pronto en la madrugada, que habían tenido pleito, que se habían peleado, que había habido una comida y que ahí habían discutido porque Cortés, ¿sí?, estaba cortejando a otras mujeres enfrente de su esposa, se había metido su esposa a su aposento, termina la fiesta, se van a acostar y que a las 3 de la mañana empieza a gritar Cortés horrorizado porque había encontrado a su mujer muerta. Entran 2 sirvientes y los 2 sirvientes, el testimonio que dan es que la mujer estaba con los ojos abiertos, con la expresión de asfixia y con huellas en el cuello de violencia. Entonces Cortés dice que murió de asma. Sí. Ay, ¿dónde he escuchado eso? Pues no sé, pero así se deshizo de Catalina Juárez, pues precisamente ahorcándola, ¿sí? Amigos, posteriormente haría el viaje a las Cibueras, que hoy conocemos como Honduras, y ahí mata, ahí, vamos a decirlo como es, asesina a Cuauhtémoc y asesina, recuerdo 2 más que mueren junto con Cuauhtémoc, pero por ahí se conserva una de las últimas frases de Cuauhtémoc, donde le dice: yo sabía o pensaba que este iba a ser mi fin, pero ¿por qué es mi fin y no me haces justicia? Le dice Cuauhtémoc. O sea, Cuauhtémoc estaba diciéndole: me estás matando injustamente, ¿no? Pero yo sabía que me ibas a matar, ¿sí? Porque ahí le hace un juicio de que él quería sublevarse y armar una rebelión y simplemente lo ahorca, ¿sí? Creo que junto a Tetlipaquen, no recuerdo bien ahí sí el dato, pero ahí muere asesinado Cuauhtémoc precisamente. Y bueno, este es Cortés, este es el verdadero Cortés. Yo sé que con la conquista, bueno, hay que ver quiénes llegaron a conquistarnos. Y yo sé que con la conquista también llegaron gentes muy positivas para México, como fue Tatabasco, ¿sí? Como fue de las Casas, por ejemplo, que tanto defendió a nuestros naturales. Les recomendamos la lectura de un libro que subió la licenciada, puso el enlace. Es terrible, si ya lo empezaron a leer, ahí está el enlace en la página de Urus Radio. Es terrible, yo no lo soporté, así yo no lo soporté. Hay una parte donde narra cómo una mujer, ante tantas vejaciones, tantas crueldades que se cometían contra ella y contra su pueblo, decide ahorcarse, y así lo platica de las Casas, decide ahorcarse y ahorcar a su hijo. Imagínense ustedes lo dantesco de la escena, licenciada, amigos. Ella, antes de ahorcarse, lo que hace es amarrar el cuello de su hijo, de su bebé, amarra el cuello de su bebé a su propio tobillo, ¿sí? Y luego ella se cuelga de un árbol para que a su vez ella sirviera como soporte para ahorcar a su propio hijo. Imagínense lo dantesco ver a una mujer con su hijo ahorcado de su tobillo.
Esto era lo que provocó, lo que provocaban los conquistadores, amigos. Por eso esa lectura del libro de las casas que casi nadie quiere que lea es tremenda esa lectura. Este es Cortés, que hemos sabido de otras personas que quizá fueron buenos. Cristóbal de Olid fue sanguinario, Nuño de Guzmán, no se diga, era peor. Cortés se espantó de Nuño de Guzmán, imagínense nada más, era peor todavía Nuño de Guzmán, que conquista la zona de Michoacán, la zona de Jalisco. Les digo, hubo gente noble que llegaron, varios misioneros, no todos, claro está, pero varios misioneros, y que trajeron cosas positivas a este pueblo. Pero ¿cómo podemos hablar de sentirnos orgullosos? Y esto es lo que ha provocado este debate, ¿no? Esa mirada de superioridad colonial que tienen los españoles, o aquellos que se sienten descendientes directos de los españoles, aquellos que presumen de sus ojos de color y tez blanca y tienen esa mirada de superioridad colonial, o sea, nosotros somos superiores a ustedes solamente por el color de nuestra piel. Yo pregunto, Spielberg y Scorsese, ¿reflejarán eso en su película? ¿Realmente lo van a sacar? ¿Van a mostrarnos al verdadero Hernán Cortés? Nosotros no estamos con esto como promoviendo el odio. Esto ya pasó hace 500 años. Somos producto de una conquista y vamos, ha habido muchísimas conquistas. La historia está llena de conquistas. Y si leemos la historia, pues está llena de guerras y conquistas. Eso es cierto, lo decía Miguel de León Portilla, la guerra está llena de conquistas. Sí es cierto. Pero al revivir este tema, la gente que saltó en favor de la conquista, híjole, discúlpeme amigos si alguno de ustedes está escuchando esto, no conocen la historia, o si la conocen, ustedes son totalmente indolentes al sacrificio, a la tragedia que se vivió en estas tierras con la llegada de los españoles. Yo no estoy culpando a los españoles, es más, así como México no existía, España tampoco existía. Eran los castellanos, ¿sí? Le faltaba mucho tiempo todavía a España para surgir. Pero presumir o agradecer esa conquista, y decir, gracias a ellos tenemos una cultura, no, señores, nosotros tenemos una cultura mucho más desarrollada, distinta a la de ellos, ¿sí? Y más desarrollada. Que nosotros, es más, amigos, ¿cómo estamos de tiempo? Les decía, todavía tengo un poquito, ¿verdad? 7 minutos. Amigos, cuando llegaron los conquistadores, ¿sí? Colón, en una de sus cartas, de sus viajes, él jura haber visto sirenas, amigos. Jura haber visto sirenas, ¿sí? Imagínense la mentalidad con la que llegan estas personas. ¿Saben ustedes, amigos, por qué se llama Patagonia? La parte última, la parte más austral del continente americano. Se llama Patagonia porque tenían las patas grandes. A las personas que ven ahí, porque los españoles vieron hombres de 3 metros de altura. ¿Sí? Y por eso se llama la región de la Patagonia, de los patas grandes. Ajá. Ellos vieron a las amazonas, a las guerreras amazonas de las que nos habla la mitología griega. Ellos las vieron ahí en un río, y por eso se llama ahora el río de las Amazonas. Ellos estuvieron buscando en las Bahamas, ¿sí?, la fuente de la eterna juventud. Y un sacerdote fue el que los alborotó porque dice, yo ya vi la fuente de la eterna juventud. Y ahí estaban todos buscando y descubren la Florida, buscando la fuente de la eterna juventud. ¿Qué podemos decir del Dorado? ¿Sí? ¿Cuánta gente murió porque existía una ciudad que se llamaba El Dorado, llena de oro, plata y piedras preciosas? O sea, esta era la mentalidad de esas personas. No venían a aprender o enseñarnos ciencia, no venían a aprender o enseñarnos astronomía. No. Ellos venían por el oro y la plata. Era por lo que venían, y por eso se imaginaban el Dorado, y por eso se imaginaban la fuente de la eterna juventud, y veían gigantes, y veían a las amazonas, y veían sirenas. Esa era la mentalidad de estas personas. Perdón, pero ellos lo escribieron, no lo estamos inventando. Ellos lo escribieron. Pues de la misma forma, Cortés
encabeza varias expediciones hacia el norte del país buscando más tierras llenas de piedras preciosas. Y cuando descubren las Islas Marías, decían que estaban llenas de perlas, de oro y de plata. ¿Sí? Y era la única idea. No vinieron a evangelizarnos, no vinieron, los evangelizadores llegaron después. Ellos no vinieron a evangelizar, no vinieron a enseñar, no vinieron a cristianizar, no vinieron a educar, no vinieron a liberar. Ellos vinieron por oro, plata, piedras preciosas y esclavos. Fue a lo que vinieron. Y está escrito y está plasmado por ellos mismos, ¿sí? Entonces, creo que sí me parece injusta esa actitud de muchos que se sienten orgullosos de la conquista. No podemos negar que tenemos sangre española en las venas. Si no lo podemos negar, ya está. Pero también el hecho de decir, qué bueno que vinieron a destrozar lo que por herencia nos corresponde, es una verdadera tristeza, ¿sí? Y les repito, es de gente indolente, de gente, perdón, se utilizan adjetivos muy fuertes, pero de gente que no tiene una identidad verdaderamente como mexicano. Señor, si te crees español, vete a España, ¿sí? Si te sientes europeo, vete a Europa, ¿sí? ¿Qué haces aquí? ¿Ves? Yo no soy natural, o sea, tengo sangre indígena, como tengo sangre española, pero yo sí estoy orgulloso de ser mexicano y de mis raíces. Si tu amigo, que llegaste por casualidad a este programa, te sientes muy europeo, pues vete a vivir a Europa. Sí, vete a vivir a Europa y ya nos platicarás cómo quedó la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que hay que nos cuente. Y amigos, si ven a algunos de ustedes a Steven Spielberg o a Martin Scorsese o a los de HBO o a los de Netflix haciendo las series de Cortés que ya anunciaron, pues díganle que cuenten la verdadera historia de Hernán Cortés, ya que no van a hablar de Moctezuma como actor principal, pues que cuenten la verdadera historia de Hernán Cortés. Qué fuerte, profesor, qué fuerte, pero es la realidad. Desafortunadamente muchos mexicanos perdón, no se orgullecen, no se sienten mexicanos, pues, les da pena, pero pues bueno, creo que de alguna manera Urus Radio está contribuyendo con su granito de arena con este programa, con estas historias, y de hecho aquí tenemos algunos comentarios, por ejemplo de Daniel Cavazos, que nos agrada mucho que nos hayas ya encontrado en vivo. Dice, es mi primera vez que los escucho en vivo, los encontré por buscar historia de la música hace un par de meses, ya escuché todo lo que tenían en YouTube, ahora estoy en Spreaker, soy su super fan, un abrazo doble al maestro y a la licenciada, ahora amo más a mi país, gracias por el bien que le hacen al país, por compartir, saludos desde Monterrey, su fan de Hueso Colorado, Daniel Cavazos. Híjole, qué bonitos comentarios. Sí, gracias. Bueno, tenemos más mensajes. René Martínez dice, lo condenable de la conquista fueron los excesos que cometieron los invasores, tanto los crímenes de guerra como el hecho de querer desaparecer las culturas originarias, cosa que no hicieron los árabes cuando invadieron la península ibérica. Buen comentario, muy buen comentario. Exactamente. Bueno, Martínez Rojas también dice, excelente profesor. Israel Arriaga, muy bien dicho, maestro. Sí, así es, profesor, bien dicho. Así es que, pues vamos a seguir rescatando nuestra historia y a seguir promoviendo que cada vez más mexicanos quieran a su patria, a su país. Y pues bueno, profesor, nos queda exactamente un minuto y bueno, les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan en YouTube, en Spreaker, en Twitter. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que nos escuchen en más lados y bueno, de alguna manera sí ha subido un poquito el rating del programa y bueno, eso se los agradecemos también a ustedes de que nos promocionen. Si cada uno de ustedes nos promocionan con sus
con sus familiares, con sus amigos, esto va a crecer, va a crecer. Hay que hacerlo viral. Ay. Bueno, los dejamos, que estén muy bien, cuídense y por aquí los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche en Spreaker. Hasta luego, que estén muy bien.